Bueno, yo creo que vamos a dar ya inicio al webinar y las personas que se vayan incorporando poco a poco. De todas formas, comentaros que se va a grabar, que bueno, se está grabando de hecho a partir de ya. Y en ese sentido, pues todas las personas que no se hayan podido conectar a tiempo o que lo deseen, pues podrán verlo cuando se les mande la grabación. Además, podéis a los compañeros de zona, a los delegados de zona, a los visitadores que tenéis en cada zona, pues se le puede pedir, ¿no? En el caso de que alguien no se haya podido conectar. Bueno, como veis, el título de este webinario son hongos y probióticos, aliados de la inmunidad. Y comentaros que las primeras referencias que tenemos en lo que sería la utilización de los hongos medicinales en la medicina tradicional china data del año 250 después de Cristo. En los textos antiguos se ha encontrado suficiente literatura de diferentes hongos medicinales, como por ejemplo el caso del reishi, donde sus principios activos y todas esas moléculas que nos aporta este hongo medicinal se ha podido tratar o se ha podido englobar dentro de lo que es el abordaje integrativo desde el punto de vista de la medicina tradicional china en los reinos mutantes, de los que sabéis de acupuntura o de medicina china en este caso, sabéis de lo que estoy hablando. Y en ese caso hemos visto cómo el Reishi tiene esa capacidad, ¿no?, de regular el reino mutante de la tierra, de regular el reino mutante del metal y de tener una acción también con el reino mutante del fuego. Por lo tanto, vemos que ya desde la antigüedad los hongos medicinales eran considerados como una herramienta muy útil para el abordaje de las diferentes disfunciones o enfermedades que en aquel momento habían en la sociedad, ¿no? En Suplementos Zeus, sabiendo de todo esto que os cuento, de ese magnífico regalo de la naturaleza con respecto a los principios activos que nos aportan los diferentes hongos medicinales, en Suplementos Zeus a finales de los años 80, lo que hacemos o hicieron los compañeros y las personas que trabajaban por aquel entonces en la empresa, lo que hicieron fue exportar de la selva amazónica los primeros hongos medicinales aquí a España, ¿no? Por tanto, como podéis observar, somos una empresa que estamos totalmente sensibilizados con esa magnífica respuesta o con esa magnífica o con ese magnífico regalo que nos aporta la micoterapia para el abordaje de diferentes disfunciones, de las cuales ahora mi compañero Roberto hablará de algunas de ellas. Sin enrollarme más, deciros que bueno, Roberto Navarro forma parte del departamento técnico de Suplementos Zeus. Trabajamos codo con codo y Roberto se encarga sobre todo de revisar la evidencia científica, de revisar los últimos avances que hay en cuanto a esas moléculas, ¿no?, que contienen los hongos medicinales y que nos van a ayudar evidentemente al abordaje de diferentes patologías o al abordaje de, bueno, pues en este caso de los motivos de consulta que tenéis a diario vosotros los profesionales. Sin más, voy a darle paso a mi compañero Roberto. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Pues nada, aquí tenéis a mi compañero Roberto. Él se va a encargar de iniciar el webinar. Luego volveré a intervenir yo, sobre todo para comentaros algunas cosas referentes a un suplemento que tenemos y hemos visto muy interesante dadas las fechas, la estación del año en la que estamos. Pero ahora Roberto va a empezar con el inicio del webinar. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues en primer lugar os quiero dar las gracias por la asistencia a este webinar. Y en este webinar os voy a hablar de las nuevas investigaciones que hay de los hongos medicinales y los probióticos en relación con la inmunidad, cómo los hongos medicinales y los probióticos regulan tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Os voy a dar un dato que me resulta muy interesante, que a partir de los 20 años hay una disminución del 20% de nuestra respuesta inmune adaptativa. Hay una disminución de la actividad y la puesta en marcha de los linfocitos T y B. Y eso se debe a una reducción de una enzima glucolítica clave, que se llama PFKFB3, que es una fructosa quinasa bifosfatasa. Y por ello,
Por la reducción de esa actividad de esa enzima, son más susceptibles a infecciones respiratorias, virus y diferentes afecciones sobre el sistema inmunitario, diversas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, muy interesante ver la actividad de esa enzima. Os voy a compartir el índice. Voy a poner aquí el cursor. Perfecto. Segundo. Aquí está. Bueno, pues este es el índice, como podéis ver. Empezaré definiendo lo que es el sistema inmune, los componentes que forman el sistema inmunitario, esos órganos, células y proteínas. Hablaremos la diferencia entre la inmunidad innata y la adquirida. La innata es la natural, la que traemos de fábrica. Luego la inmunidad adquirida es la que entrenamos, la que genera los anticuerpos a través de las células plasmáticas. Hablaremos de esa respuesta inmunitaria, la respuesta TH1, TH2, la TH17 y los T reguladores. Luego nos adentraremos en explicar los hongos medicinales y su papel en la inmunidad, los componentes medicinales de los hongos, los polisacáridos-péptidos, los beta-glucanos, los triterpenos, etc. Los beta-glucanos son PAMPs, son patrones moleculares asociados a patógenos, que se pueden decir que son inductores del sistema inmunitario. Los beta-glucanos son polisacáridos, son polímeros de D-glucosa unidos por enlaces beta-glucosídicos. Por lo tanto, los enlaces beta-glucosídicos los humanos no podemos degradarlos, ¿vale? Hablaremos de cómo se absorben a nivel intestinal. Luego pasaremos a explicar los probióticos y los efectos que tienen en la regulación de la respuesta inmunitaria, tanto innata como adaptativa, y terminaremos con nuestra propuesta integrativa en el abordaje de la inmunidad y la patología respiratoria. En este caso yo os presentaré Inmuno 5 más BAT, que es una sinergia de los 5 hongos más eficaces para regular el sistema inmunitario y un mix probiótico cepa dependiente específico. Y luego os pasaré a Luis, que os hablará de nuestro jarabe Pectomasbat. Es un jarabe formulado o indicado para patología respiratoria. Bueno, pues vamos a empezar definiendo lo que es el sistema inmunitario. El sistema inmune es un conjunto de células, tejidos y órganos que protegen al organismo de posibles agentes infecciosos que pueden ocasionar alteraciones en su homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del medio interno. Cuando se desequilibra el medio interno, se produce la enfermedad. La palabra enfermedad viene de infirmus, infirme, falta de firmeza. Este sistema inmunitario reconoce lo dañino y reacciona frente a ello. ¿Cómo reconoce lo dañino? A través de los PRR, que son receptores de reconocimiento de patrones que se encuentran en la superficie de las células inmunes. Los virus, hongos y diversas bacterias tienen en su membrana PAM, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Ahora hablaremos de ellos. La respuesta inmune es la capacidad del cuerpo para mantenerse seguro, brindando protección contra agentes dañinos. Y esta respuesta inmune se clasifica como innata, que es la natural, la rápida, que no es específica, y la adaptativa, que es altamente específica y es donde se generan los anticuerpos. ¿Cuáles son los componentes que forman el sistema inmunitario? Pues son órganos, células inmunes y proteínas. En cuanto a los órganos, podemos clasificarlos en primarios, por ejemplo, la médula ósea o el timo, y secundarios, el bazo, el tejido linfoide asociado al tejido gastrointestinal, por ejemplo, la placa de Pelle, forma ese tejido, el BAL o el SAL. El SAL es el tejido linfoide asociado a piel. Luego, entre las células inmunes tenemos las células mieloides, que son, por ejemplo, las células dendríticas, que son los centinelas que se llaman, son las células presentadoras de antígenos. Tenemos los macrófagos, que son los gran comedores, y las natural killers, son las células asesinas naturales, que van a fabricar, por ejemplo, perforina, granzima B, que van a dañar a los virus y también van a activar vías apoptóticas en células tumorales a través de las caspasa 3 y 9. En esa célula mieloides tenemos los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y las células de Mast, se conocen como células cebadas. Son los mastocitos, son las mayores células las que más generan
histamina. La histamina está relacionada con la alergia, el asma, incluso con la migraña. Aumenta mucho el anticuerpo, el IgE. Luego tenemos las células linfoides, que son los linfocitos T y los linfocitos B, que van a diferenciarse en células plasmáticas que generarán los anticuerpos. Luego en las proteínas tenemos las proteínas del complemento, hay 35 proteínas en sangre. Luego lo que he comentado a lo primero, los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones. Luego tenemos los anticuerpos, hay 5 anticuerpos. El primero que aparece en sangre es el IgM, tras 7-14 días. ¿Vale? Y luego ya tenemos las citoquinas, que pueden ser inflamatorias o antiinflamatorias, que ahora explicaremos. Bueno, ¿de dónde proceden las células del sistema inmune? Proceden de la célula madre multipotente, se llama hemocitoblasto. A partir del homocitoblasto se crean células mieloides, los trombocitos, eritrocitos, las células demás, los mieloblastos, y a partir de los mieloblastos, basófilos, los neutrófilos son los primeros que aparecen tras una infección respiratoria. En la analítica lo podemos ver y saldrán, por ejemplo, los neutrófilos saldrán altos. Los eosinófilos también están implicados en la alergia, en el asma, va a aumentar mucho la IgE. Por ejemplo, cuando los eosinófilos están mucho tiempo en sangre altos, fabrican una toxina que se llama EDN. Esa toxina daña las neuronas mielínicas. Por lo tanto, tenemos que saber reducir los eosinófilos. Y luego tenemos los monocitos, que van a diferenciarse en macrófagos. Hay dos tipos de macrófagos. Los M1, que son inflamatorios, y los M2, que son antiinflamatorios. Los beta-glucanos son capaces de modificar ese fenotipo del macrófago. En enfermedades inflamatorias intestinales hay muchos macrófagos M1. Lo que hacen los beta-glucanos es reducir los macrófagos M1 hacia un fenotipo M2. Pero, sin embargo, en el cáncer, en la neoplasia, hay un aumento de macrófagos M2. Lo que hacen los beta-glucanos es reducir el fenotipo M2 hacia un fenotipo M1 que se llama tumoricida, ¿vale? Luego, de la hemocitoblasto se desarrollan los progenitores linfoides, que tenemos las NK, y ya los linfocitos T, B, y los B, como hemos dicho, se convertirán en células plasmáticas. Bueno, nuestro sistema inmune está compuesto por dos líneas de defensa, digamos. La primera es la innata, que tenemos la innata, la barrera física, la piel, la mucosa, la saliva, las lágrimas también, y también el ácido del estómago, el ácido clorhídrico. Los inhibidores de la bomba de protones, pantoprazol, lansoprazol, omeprazol, se están relacionando con un aumento de la proliferación del Helicobacter pylori. Ahí lo dejo. En sangre tenemos células fagocíticas y no fagocíticas. Y luego, en el sistema inmune adquirido, tenemos la inmunidad humoral contra patógenos extracelulares, en que intervienen los linfocitos B y las células plasmáticas. Y la inmunidad celular tenemos los linfocitos T contra patógenos intracelulares. Intervienen los linfocitos TCD4, que hablaremos ahora, que son claves en la respuesta inmunitaria, en regular la respuesta inmunitaria. Los linfocitos T citotóxicos son claves para activar vía apoptótica en células tumorales, y los linfocitos T supresores. Sistema inmune, como he dicho, el innato es rápido, pero no es específico. Tras una infección, tiene una vida, actúa más o menos entre 0 y 12 horas. Cuando se pasan las 12 horas, se activa el adaptativo, ¿vale? Que tiene de media entre 4 y 14 días. Se necesita tiempo para crear anticuerpos específicos, evidentemente. Muchas veces en COVID pasaba que no había anticuerpos. ¿Por qué? Porque se quedaban en linfocitos T, no llegaba a generar los anticuerpos, las células plasmáticas, lo eliminaban los linfocitos T, el virus. Bueno, como he comentado, la respuesta inmunitaria debe ser coordinada y eficaz. Y las células implicadas en ello son los linfocitos T CD4, se conocen como auxiliares, colaboradores, etc. Aquí observamos en esta imagen como la célula presentadora de antígenos
presenta el antígeno a través del MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, a la célula virgen TCD4, al linfocito TCD4. En presencia de interleuquina 12 y los factores de transcripción STAT4 y TB, da lugar a un fenotipo de células TH1, que van a generar interferón gamma, interleuquina 1 beta, TNF-alfa, interleuquina 8, 12, 15, contra patógenos, virus, bacterias intracelulares. Esta es la respuesta inflamatoria aguda rápida. Luego está la célula TCD4 en presencia de interleuquina 4, los factores de transcripción STAT6 y GATA3, da lugar a un fenotipo de linfocitos TH2, que van a secretar diversas citoquinas, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 3. Esta respuesta es la respuesta típica alérgica. Los beta-glucanos son capaces de reducir el fenotipo TH2, van a reducir la formación de IgE, de IgG, hacia un fenotipo TH1. Por ejemplo, sabemos que Agaricus blazei tiene efecto antialérgico al reducir la respuesta TH2. ¿Qué pasa? Que en el cáncer, en las células tumorales, hay un aumento de la respuesta TH2. Los beta-glucanos también son capaces de reducir el fenotipo TH2 hacia un fenotipo TH1. Por ejemplo, interferón gamma es muy eficaz para reducir o matar virus. Luego, estos linfocitos TCD4, en presencia del factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 6, los factores de transcripción STAT3 y ROR gamma T, da lugar a un fenotipo de células TH17, que va a fabricar diversas citoquinas muy inflamatorias, interleuquina 17 de la A a la F, hay 6 isoformas, interleuquina 22, que es clave en las enfermedades autoinmunes contra patógenos extracelulares y nematodos. Esta es la respuesta típica autoinmune. La enfermedad autoinmune, ya lo demostré hace yo 3-4 años, que son provocadas por un aumento de la interleuquina 23 TH17. Y luego los linfocitos TCD4 vírgenes, en presencia del factor de crecimiento transformante beta y FOSP3, factor de transcripción, activan los T reguladores, que van a secretar diversas citoquinas antiinflamatorias. Factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 10, la 19, etc. Y estos van a regular este fenotipo TH1, TH2 y TH17. En enfermedades autoinmunes son capaces los beta-glucanos y también los probióticos en aumentar los T reguladores. Curiosamente, en cáncer hay un aumento de los T reguladores y CTLA4. Los beta-glucanos son capaces también de reducir el fenotipo T regulador. Bueno, pues vamos ahora a explicar los hongos medicinales y su relación con la inmunidad. Los efectos de los hongos medicinales se conocen desde hace miles de años. Incluso hay escritos de más de 5.300 años que se describe un hongo, se llama, si recuerdo, Amadou, que es Fomes fomentarus, creo que se llama, el hongo de Yesca, que lo utilizaba Opzi para sobrevivir en los Alpes italianos, curiosamente. Ya luego la literatura científica más reciente describe que hay unos 270 hongos medicinales. Y de esos hongos medicinales, los que más estudiados, los que más evidencia, según la literatura científica, lo vemos aquí, este es el Ganoderma lucidum, el reishi. En el último estudio de 2023 dicen que el reishi contiene más de 16.000 genes que codifican más de 200.000 componentes, entre los cuales 400 son bioactivos. Ahora el reishi se está estudiando contra las enfermedades neurodegenerativas, contra la neuroinflamación, porque activa, inhibe la vía NRP3, la respuesta TH17 y el aumento de peroxinitrito. También se está estudiando en la fibrosis renal y para el asma, ya que inhibe una vía clásica del asma que es el TLR-NF-kappa. Luego otro hongo también muy estudiado es la melena de león, Ericius erinaceus. Contiene diversos componentes, los más conocidos son erinacinas, hay 15 erinacinas de la A a la S, que son diterpenoides de ciatano. Y se ha visto que mejoran la neurogénesis y la plasticidad neuronal. Aumentan diversas neurotrofinas, la neurotrofina 3, el factor de crecimiento nervioso, la proteína postsináptica 95, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que todos esos están implicados
en el Alzheimer, en el Parkinson, en la demencia senil y también en ansiedad y depresión. Por eso este hongo es muy eficaz contra la depresión, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que los hongos tienen cientos de componentes medicinales, no solo polisacáridos, los más comunes son los beta-glucanos en posición 1,3, 1,6, que ahora hablaremos, pero tienen terpenos, ácidos fenólicos, proteínas, vitaminas y minerales. Todos estos componentes actúan en sinergia, ejerciendo diversos efectos en el organismo humano, como antioxidantes a través de la vía NRC2-ARE, que ahora desarrollaré un poquito más, efectos antitumorales, inhibiendo las vías de proliferación y crecimiento, la epitrequinasa KT, mTOR, la WNT betacatenina, son vías de crecimiento y proliferación, hepatoprotectores, el reishi, los triterpenos, mejor dicho, del reishi, ejerce un efecto hepatoprotector. Y también tiene, como he comentado, efectos neuroprotectivos, de protección. Bueno, aquí vemos diversos componentes de los hongos, por ejemplo, polisacárido crestina, PSK en la cola de pavo, que tiene un potente efecto anti-Alzheimer y antitumoral. Por ejemplo, los ácidos ganodéricos, los terpenoides que he comentado del reishi, también se están estudiando, como he dicho, en la neuroinflamación. La cordycepina del códice, potente efecto antitumoral a través de la vía epitrequinasa y también aumenta las células NK, etc. Y todas estas estructuras moleculares son componentes que se están investigando a nivel inmunomodulador de los hongos. Por ejemplo, la erinacina E, que es un diterpenoide de ciatano que hemos comentado de la melena de león, se está estudiando en el dolor neuropático, para la neuralgia del trigémino, radiculopatías, etc. Y también ganodermadiol y el ganoderiol F, componentes del reishi, tienen un potente efecto antitumoral. Y también este componente, este ácido fenólico, polifenol, creo, ispolón, dentro de unos años será un medicamento para el cáncer. Bueno, y aquí tenemos que saber que hay dos tipos de beta-glucanos. Los beta-glucanos en posición 1,3, 1,4 y 1,3, 1,6. En posición 1,3, 1,4 lo encontramos sobre todo en los cereales, avena, cebada, trigo y también en el alga parda. Estas estructuras son lineales y no tienen ramificaciones. Ahora veremos, bueno, aquí sale, que sí que tienen, los hongos sí que tienen ramificaciones, ¿vale? Se llama la cadena lateral ramificada. Este tipo de estructura, que se encuentra sobre todo en la avena, son capaces de reducir los niveles de colesterol, lípidos y glucosa. A nivel de colesterol, inhibe la enzima limitante de la síntesis de colesterol, que es la HMG-CoA reductasa. También a nivel de glucosa, reduce la alfa-amilasa y la dipeptidilpeptidasa 4. Son mecanismos de reducción de la glucosa. En cambio, los beta-glucanos en posición 1,3 y 1,6 se encuentran en las levaduras y en los hongos. Son estructuras más grandes, más ramificadas y tienen la cadena lateral ramificada 1,3 y 1,6. Curiosamente, para que ejerzan efecto los beta-glucanos, dependen de su peso molecular, la concentración en solución, el punto isoeléctrico, la carga eléctrica y los grupos hidroxilo. Se han hecho estudios con pesos moleculares bajos de menos de 5.000 a 10.000 Dalton y la cadena lateral ramificada corta y no ha tenido efecto sobre el sistema inmunitario. Hay estudios del reishi que vieron que el peso molecular bajo no provocaba la activación de macrófagos ni células dendríticas. Por lo tanto, el peso molecular es clave para la eficacia de los beta-glucanos. Si no se extraen de la forma correcta, rompemos esos enlaces, perdemos el peso molecular y la solubilidad, y por lo tanto no ejercen un efecto directo sobre el sistema inmunitario.
cuanto mayor peso molecular, más capacidad de retención, ahora veremos, en el intestino, para que le dé tiempo a las células dendríticas o a los macrófagos a captar los beta-glucanos a través de los PRR. ¿Vale? Bueno, efectos medicinales de los hongos, pues ya hemos comentado que tienen efectos inmunomoduladores. Ahora veremos en una diapositiva más adelante que dependiendo la patología son inmunoestimulantes o inmunodepresores. Tiene efectos prebióticos sobre la microbiota, la quitina, oligosacáridos, los beta-glucanos son prebióticos, mejoran la diversidad alfa que se llama en la microbiota, aumentando, por ejemplo, Roseburia, el Praunici, Lactobacillus, y van a fabricar diversas sustancias, ácido graso de cadena corta, etc. También tiene efectos antivíricos y antibacterianos. Antivíricos veremos cómo inhibe tanto la entrada como la replicación de virus, y hay estudios que lo demuestran de los beta-glucanos. Como hemos comentado, tiene propiedades antialérgicas, reducir la respuesta a TH2, reduce la especie reactiva del oxígeno y nitrógeno y aumenta la transcripción de genes que codifican enzimas antioxidantes, superoxidimutasa, catalasa, glutatión reductasa, etc. Efecto antiinflamatorio a través de vías de la ciclooxigenasa, prostaglandina, NF-κ-beta, NRP3 y efectos antitumorales al reducir las vías de crecimiento y proliferación. Pues aquí esta diapositiva marca el efecto que tienen los beta-glucanos sobre las dos respuestas que hemos comentado. La inmunidad innata y la adaptativa. La innata pues, activa la célula NK. Por ejemplo, los beta-glucanos aumentan la interleuquina 10 y esa interleuquina 10 hace que las células NK sean citotóxicas, maten a las células inmunes. Eso está publicado en diversos estudios. Y regula la respuesta TH1, que hemos comentado, la TH2, TH9, TH17, la TH22 y los T reguladores. Y reducen las IgG y la IgE, que va a salir casi siempre alta en una alergia. ¿Vale? Y la vía de la reducción o del crecimiento tumoral, pues se debe pues, a estas vías de NF-κ-beta, la quinasa regulada por señales extracelulares, las vías inflamatorias del ácido araquidónico y aumentando la vía principal antioxidante que es NRF2 ARE. El ARE es el elemento de respuesta antioxidante, que va a aumentar los genes que codifican estas enzimas antioxidantes. Ahora, ¿cómo se absorben los beta-glucanos? Hemos dicho que son polímeros de glucosa unidos por enlaces beta-glucosídicos y esos enlaces beta-glucosídicos no podemos digerirlos, no tenemos las enzimas necesarias. ¿Vale? Los beta-glucanos, que tienen aquí los PAN, los patrones moleculares asociados a patógenos, se ingieren a nivel oral, llegan al estómago, no se degradan con el jugo gástrico, llegan intactos al intestino y aquí en el intestino lo van a captar las células dendríticas a través de los PRR, las células inmunes tienen los PRR y el beta-glucano tiene el PAN. Lo reconocen, por ejemplo, los macrófagos lo captan a través de unos receptores que son pectina 1, los SRC, los TLR2 y 4, los receptores del complemento tipo 3 y los de lactosilceramida. Son 5 receptores que captan los beta-glucanos, lo digieren en su lisosoma, en su aparato digestivo, y lo hace en fragmentos más pequeñitos. Los rompe, los hace más pequeñitos y se los presenta a las células inmunitarias. Y las células inmunitarias empiezan a activarse. Por eso he dicho a lo primero que son activadores o interruptores de la respuesta inmunitaria. Lo que he comentado antes, cuanto mayor peso molecular, más capacidad de retención tiene en el lumen intestinal y por lo tanto le da tiempo al sistema inmunitario a captarlo y presentarlo, captarlo y presentarlo, captarlo y presentarlo. ¿Vale? Como he dicho, tiene efectos prebióticos, mejora esa diversidad alfa que he comentado a través de estos componentes, la quitina, los beta-glucanos, proteoglicanos y oligosacáridos. Van a reducir el pH a nivel luminal, porque van a aumentar ácido orgánico, ácido acético, ácido láctico y también van a fabricar ácidos grasos saturados de cadena corta, butirato, acetato y propionato, que sabemos los beneficios que ejercen en la
microbiota. Van a fabricar bacteriocinas y péptidos antimicrobianos que van a reducir la proliferación de patógenos. Estas sustancias también van a activar el sistema inmunitario, que va a fabricar diversas citoquinas inflamatorias para eliminar los patógenos. Por lo tanto, tiene un efecto prebiótico también demostrado científicamente. Y aquí lo que he comentado anteriormente, dependiendo la necesidad de la célula, tendrán efecto inmunodepresor o inmunoestimulante. Eso es curioso. Por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, colitis ulcerosa, reducen las células dendríticas para que no capten los antígenos, reducen la expansión clonal que se llama de las células T, los linfocitos T, y cambia el fenotipo que he comentado a lo primero, de M1 inflamatorio a M2. Y en esta enfermedad reduce la respuesta TH1, esa citoquina inflamatoria, interferón gamma, TNF-alfa. Aumenta la TH2, que va a fabricar diversas citoquinas antiinflamatorias. Reduce la respuesta TH17, que está muy aumentada, bueno, está aumentada en todas las enfermedades autoinmunes, Crohn, colitis ulcerosa, y aumenta los T reguladores, que van a reducir este y este. ¿Pero qué pasa en células cancerosas? Todo lo contrario. Aumenta la actividad de las células dendríticas y los macrófagos para generar TNF-alfa, interleuquina 1 beta y 12, que eso provoca la activación de los linfocitos T citotóxicos y van a aumentar la célula NK para incrementar las vías apoptóticas de muerte celular. Por lo tanto, tienen una dualidad. Dependiendo de la necesidad de la célula, los beta-glucanos van a activar o deprimir. ¿Vale? Y luego los diversos polisacáridos que se encuentran en los hongos medicinales son capaces de inhibir la replicación, bueno, la entrada y la replicación de virus. Se vio en el COVID-19. Son capaces de bloquear los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y los de serina proteasa transmembrana 2, que son los dos de entrada, los dos mecanismos de entrada del virus en la vía respiratoria, ¿vale? Y también bloqueaban la famosa tormenta de citoquinas que provocaba la coagulación intravascular diseminada, ¿vale? Provocaban un daño endotelial a través del aumento de la endotelina 1 que se vio en el COVID. Este estudio es muy interesante en COVID y en sepsis, donde se vio que los beta-glucanos reducían 4 marcadores clave del COVID, que eran la proteína C reactiva, marcador de inflamación, inespecífico, pero marcador de inflamación. La interleuquina 6, una citoquina inflamatoria. El dímero D está relacionado con la coagulación, ¿vale? Y luego la ferritina alta provoca inflamación por exceso de oxidación. Pues se vio que pacientes que tenían niveles severos, un COVID severo, perdón, de 39,37 de proteína C reactiva, en 15 días se reducía a 10 valores normales con los beta-glucanos. 15 días. Luego los niveles de interleuquina 6, cuando empezó el tratamiento, tenían 25,2. Después de 15 días se redujeron a 0, de 0 a 5,8. Luego el dímero D, toca la coagulación, eso la persona falta la respiración, se quedan sin oxígeno, hipoxia, hiposemia, ¿no? Pues tenían COVID severo, 1,07, y en 15 días se redujo a 0,5, a valores normales. Y luego la ferritina, en valores, bueno, sí, severos, 1006,1, en 15 días se redujeron a 300, a menos de 300 valores normales. Lo interesante de este estudio es que se dieron durante 30 días y no causaban tolerancia oral, que no creaban una resistencia. Todavía a los 30 días estaban activos los beta-glucanos, estimulando a las células inmunitarias para que regularan todos esos marcadores de inflamación. Este estudio es de 2022, estudio bastante reciente. Y bueno, después de hablar de hongos, inmunidad, vamos a hablar ahora de probióticos, ¿vale? Sabemos que el 70% de nuestro intestino
bueno, el 70% de nuestro sistema inmunitario está en el intestino. Por lo tanto, debemos de cuidar esa microbiota, ¿no? Para que nuestro sistema inmunitario esté activo y sea eficaz. Pues aquí vemos los principales efectos, a modo de resumen, de los probióticos. Compiten por la colonización y nutrientes con los patógenos. Segundo mecanismo de acción es inhibir el crecimiento de patógenos a través de la síntesis de esos ácidos grasos de cadena corta, esos ácidos grasos saturados, como hemos comentado, y aumento de bacteriocinas. Luego también, el tercer mecanismo es lo que hemos dicho. Es capaz de aumentar el fenotipo T regulador de los probióticos y aumentar citoquinas antiinflamatorias y reducir esa respuesta TH1, TH2, TH17, etc. También tiene un efecto sobre la integridad de la barrera porque aumenta la formación de una glicoproteína muy importante que conocemos todos, que es la mucina. La mucina es una proteína de moco que está dañada en la colitis ulcerosa. Por eso muchos pacientes, la colitis ulcerosa sangra, y es debido a una disminución de esa mucina, de esa capa protectora que hay en el lumen intestinal. Y luego también proveen energía, probióticos, a las células epiteliales, a toda la borde en cepillo, las criptas, vellosidades, la proveen de energía. Y luego los probióticos también tienen pues, efectos sobre la inmunidad innata y la adaptativa. Como he dicho, es capaz de regular toda esa respuesta, TH1, TH2, TH17. Los probióticos también son captados por los PRR, los receptores de reconocimiento de patrones, la célula M, ya aquí en la placa de Peyer, donde se produce la inducción del sistema inmunitario, la respuesta inmunitaria. Los probióticos se han visto, bueno, se ha demostrado que aumentan el anticuerpo, la IgA, que es un anticuerpo clave para evitar la entrada de virus a nivel de la vía respiratoria. Por lo tanto, los probióticos también son capaces de modular, aumentar la respuesta antiinflamatoria y mejorar diversos anticuerpos. Y bueno, pues aquí os voy a presentar nuestra propuesta para tratar las diversas patologías del sistema inmunitario. En este caso os presento Inmuno5 más VAR. Es una sinergia específicamente 5 hongos seleccionados exclusivamente por su poder para regular el sistema inmunitario y aparte lleva un mix probiótico cepa dependiente específico para modular el sistema inmunitario. ¿Vale? Lleva Reishi, Cordyceps, Maitake, Seitake, el hongo del sol, el Agaricus blacei, como he comentado, vitamina C y el mix probiótico Pilavit Immunegel. Aquí quiero hablar un poco de la vitamina C, que hay un debate, controversia, de la vitamina C con los beta-glucanos. Se dice o dicen, de forma no científica, que la vitamina C no se puede formular con beta-glucanos porque daña a los beta-glucanos. Os lo explico, a ver. La vitamina C a dosis baja aumenta el radical hidroxilo y ese radical hidroxilo parece disminuir el peso molecular y la solubilidad de los beta-glucanos. Parece que dañar ese peso molecular que hemos dicho que es clave para ejercer el efecto. ¿Qué pasa? Que el 95% de los estudios son en beta-glucanos de cebada. Los beta-glucanos de cebada no tienen ni el peso molecular de los beta-glucanos en posición 1,316, no tienen la cadena lateral ramificada y son estudios in vitro y en cultivos celulares. Que ahí nos saltamos sistema digestivo, sistema nervioso, sistema hormonal. Por lo tanto, no, científicamente la vitamina C no daña a los beta-glucanos. Podéis revisar estudios que unen vitamina C con beta-glucanos y hay una mejora en la respuesta inmune de las células NK, de la timulina y de la IgA. ¿Vale? Por lo tanto, los estudios que hay, 95% son estudios in vitro, que nos sirven. Incluso podéis ver, poner en buscadores médicos, un estudio de la Coca-Cola en la Universidad, creo que era de Córdoba, que la Coca-Cola tenía efectos antioxidantes y prolongaba la vida. Estudio pagado por Coca-Cola y estudio in vitro. In vitro funciona todo, cuando se pasa a rata humano no funciona nada. ¿Vale?
Y nada, esta fórmula tiene un potente efecto inmunomodulador, regulando la respuesta TH1, TH2 y TH17. Previene la inflamación sistémica, disminuir diversas citoquinas que hemos dicho que son inflamatorias, quimioquinas, la IgG, la IgG4 sobre todo es inflamatoria, la IgE, y también aumenta las citoquinas antiinflamatorias, la 10, la 19 y la 35. Y el MIP probiótico, el Vilabin 1-gel, es capaz de aumentar la interleuquina 10, reduce la interleuquina 12, la 19 y la 35. ¿Vale? ¿Para qué patología está indicado el inmuno 5 más VAR? Pues sobre todo para patologías autoinmunes. Artritis, colitis ulcerosa, Crohn, lupus, Steinbar, dermatitis, psoriasis y asma. Dermatitis, psoriasis, hay un aumento de la respuesta TH2, va a reducir esa respuesta TH2 y esas citoquinas y va a regular también la respuesta TH17. Enfermedades alérgicas, ese aumento de mastocitos, eosinófilos, de la IgE, que está implicado en la alergia estacional, la rinoconjuntivitis y la poliposis nasal. 1,5 es capaz de reducir esa alergia estacional. Y también enfermedades reumáticas, como pueden ser la fibromialgia, la esclerodermia, la espondilitis anquilosante. Y también, evidentemente, va a mejorar el VIH y los procesos gripales. Va a aumentar los CD4, los CD8, va a regular toda esa respuesta inmunitaria. Está formulado en un sobre y en una cápsula para que las bacterias tengan la eficacia de colonizar, porque al estar en sobre no creemos que pudiera colonizar de forma correcta. Entonces hay un sobre con los probióticos, perdón, con los hongos y un blister con las cápsulas. Mi recomendación es dar un sobre por la mañana, levantarse, y el probiótico por la noche, para ese efecto de la reparación, de la regulación de todo el sistema inmunitario que parece por la noche, es más eficaz para regular el sistema inmunitario mi probiótico. Y este es el estudio de nuestro probiótico Vilabin Munegel, que se demostró en humanos que mejoró la interleuquina 4, la interleuquina 10, redujo la interleuquina 12 y aumentó el anticuerpo, la IgE, la inmunoglobulina IgA secretora salival. ¿Vale? Muy interesante este estudio que lo tenéis de 2013. Y bueno, hasta aquí este webinar sobre hongo y probióticos, y ahora voy a pasar a mi compañero Luis, que os va a explicar Pectobar, a explicar toda la patología respiratoria y cómo nuestro jarabe, Pectomaspat, va a mejorar toda la sintomatología de esas patologías respiratorias. Bueno, Luis, adelante. Gracias, Roberto. Bueno, muy Dejo de interesante, compartir. mucha información y Ujú, yo creo que has aclarado muy bien, pues sobre todo los mecanismos de cómo funcionan los ujú. hongos medicinales en el organismo humano y esa sinergia finalmente que hacemos, ¿no? de los hongos medicinales y el mix bacteriano, los probióticos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un efecto sumatorio muy interesante que nos diferencia y sobre todo porque creemos, ¿no? Creemos que es un producto muy potente y un producto que durante muchos años nos ha dado muchísimas alegrías, nos ha reportado mucha de los profesionales muy buena reputación en cuanto a lo que sería Ujú. cómo ha funcionado y en este caso lo que hacemos es reforzar todavía más con ese mis bacteriano la función específica, ¿no? Sobre el sistema inmunitario. Exactamente. A ver, Ujú. voy a compartir pantalla. Te dejo de compartir. Vale. ¿La estáis viendo, la pantalla? Sí. Vale. Bueno, en este caso, como os comentaba al principio, eh, hablando de lo que sería el sistema respiratorio y las afecciones, ¿por qué presentamos Pet-Tobac? Bueno, pues sobre todo por el momento estacional en el que estamos y bueno, que es un momento donde tenemos el otoño que está llegando a la mitad de su ciclo, ¿no? Y a final de otoño y durante todo el invierno sabemos que la patología respiratoria o las afecciones del árbol respiratorio, tanto superior como inferior,
son un motivo de consulta bastante importante, ¿no? Sobre todo en medicina alopática, medicina integrativa y en las personas que en este caso ven a este tipo de pacientes y abordan este tipo de enfermedades, ¿no? Claro, el ponerlo aquí junto, ¿por qué Pectovac y por qué Inmuno 5-Vac? Bueno, Pectovac porque es un producto nuevo, es un producto que os quiero presentar muy brevemente para no extenderme. Evidentemente no vamos a hablar de cómo se comporta cada molécula en el organismo, como hemos hecho con el caso de Inmuno 5, donde Roberto ha explicado paso por paso cómo se comportan los betaglucanos. Daría para hacerlo un seminario aparte, o sea que no me da tiempo, pero sí que vamos a hablar de por qué Peptovac es un suplemento diferenciador en el mercado de la suplementación y por qué a veces es muy interesante pensar en Inmuno 5, ¿no? Sobre todo en aquellas patologías que son recidivantes, pacientes que durante parte del otoño y del invierno pues tienen varios episodios de alteraciones o de enfermedad de la vía respiratoria superior y en este caso también de la vía respiratoria inferior. Deciros que cuando formulamos Pectovac, porque además el Departamento Técnico de Suplementos CEUS estuvo bueno, pues viendo todos los detalles a la hora de hacer este jarabe, pues entendimos que el efecto sumatorio del extracto fluido más el extracto seco era algo que nos podía diferenciar y evidentemente haría que la eficacia terapéutica fuera mucho mayor. Por tanto, cuando veamos ahora desglosado lo que es la fórmula en sí, veremos que una misma planta nos aporta por un lado el extracto fluido y por otro el extracto seco. Al final de las diapositivas veréis la formulación. Otra de las cosas que nos llamó la atención y nos paramos a analizar, ¿no? En este caso, fue que muchos profesionales nos comunicaban y nos decían que evidentemente las afecciones del árbol respiratorio a veces tenían similitudes en cuanto a la sintomatología, como es el caso, por ejemplo, de la alergia y el caso de la enfermedad vírica o bacteriana, con todo ese cuadro que podríamos, o todos esos síntomas y todas esas, sí, esos síntomas, ¿no? Y esas alteraciones que se producen tanto en el moco como en el sistema musculoesquelético, como esas reacciones, ¿no? Finalmente, ¿no? Que vamos a ver ahora. Por lo tanto, claro, decidimos poner plantas con efecto antialérgico por un lado, para modular esa alergia y esa inflamación, para modular ese moco, la secreción del moco, la expectoración del moco y ese efecto antivírico y antibacteriano, donde teníamos que estimular la respuesta del sistema inmune por un lado y la de proteger al organismo de que hubiese más proliferación en este caso, de la infección, tanto si es vírica como bacteriana. Como podéis ver, estuvimos estudiando, ¿no? Las acciones de las diferentes plantas. En el caso de esa acción mucolítica, pues vimos que la N-acetilcisteína era una molécula que está más que estudiada y todos hemos oído hablar de ella, con un efecto clarísimo sobre el moco, el sauco, la drosera y el pelargonium sidoides. El efecto antiinflamatorio igualmente había evidencia científica que nos decía que el NAC también tenía esa acción, el sauco y el tomillo. La perilla, el pelargonium, el llantén, tomillo, sauco y el icriso tenían esa capacidad, ¿no? de modular la respuesta del sistema inmune en los casos de alergia. El efecto antitusivo o antitusígeno de la Grindelia, Pelargonium, Helicriso, Drosera y Tomillo, el efecto antibacteriano o antivírico del Pelargonium, Propóleo, Tomillo y Llantén, y el efecto expectorante del bálsamo de Tolú, el Tomillo y la Grindelia. Como podéis ver ahora después, al finalizar la presentación, en la penúltima diapositiva, veréis que todas estas plantas son las que conforman la fórmula, ¿no? de Pectovac. Y bueno, como podéis ver, pues hay mucha planta, todas con evidencia científica y todas con acciones terapéuticas demostradas. En la patología del árbol respiratorio superior e inferior tenemos el resfriado común como motivo de consulta principal, la gripe, la faringitis, la traqueitis, la laringitis, la amigdalitis, la rinosinusitis, la rinitis, la bronquitis, el asma, la neumonía, etcétera, etcétera. Y en este caso los síntomas que son modulados por la toma de Pectovac en un periodo muy corto de tiempo, es decir, a partir del segundo o tercer día, es la tos, el goteo nasal, los estornudos,
el dolor muscular, la fiebre, el exceso de moco, la inflamación, la disnea, el dolor de cabeza y o de los senos paranasales, de los senos frontales esfenoidales y senos etmoidales, la fatiga y la posible diarrea. Hemos puesto diarrea porque ya veréis que en la fórmula de Peptovac hemos añadido un mix bacteriano en el que incluso se ha contemplado y se ha puesto la cepa Saccharomyces boulardii. ¿Por qué? Porque en algunos procesos, o en algunos procesos no catarrales, sino en algunas faringitis, por ejemplo, o faringoamigdalitis, vemos que el desencadenante de esta infección es una bacteria y no un virus. En esos casos suelen ser pacientes que salen de la consulta pautados con un antibiótico, y en este caso lo que hacemos es incorporar el Pectovac para disminuir toda esa sintomatología que acompaña a ese tipo de infecciones o a ese tipo de síntomas infecciosos, y prevenir el que ese antibiótico no nos cause una destrucción masiva de la flora intestinal y por tanto de la diarrea. No, nos dé como síntoma una diarrea. Deciros que nuestro jarabe, a diferencia de otros muchos que hay en el mercado, nos diferenciamos en que hemos contemplado Pelargonium pseudoides, sobre todo porque Pelargonium pseudoides tiene muchos estudios y mucha evidencia científica en varias cosas, ¿no? En varios frentes, pero sobre todo en disminuir el tiempo de convalecencia en este tipo de patologías. Deciros también que hemos optado por no ponerle ningún conservante, ningún edulcorante, ningún espesante, y por lo tanto Pectovac es un jarabe que tiene un sabor peculiar y tiene un sabor específico y tiene una densidad específica y un color específico, porque no lleva nada de lo mucho que se le suele poner a los jarabes, sobre todo para que tengan un sabor sobre todo atractivo, ¿no? Un sabor atractivo para niños y adolescentes. Nosotros hemos pensado que es mucho mejor no ponerlo y ofrecer esta fórmula, ofrecer este suplemento de la forma más natural posible. Deciros también que se ha contemplado lo del MIS bacteriano, como decía anteriormente, para evitar esa colonización y esa proliferación de virus y bacterias patógenas, para mejorar esa respuesta inmunitaria, como comentaba Roberto antes, y para evitar la diarrea posantibiótico que he comentado, sobre todo en los pacientes que tienen pautado un antibiótico porque la infección claramente es bacteriana. Perdón. Deciros también que, bueno, que según la eficacia y la potencia del extracto fluidiseco, contiene pelargonium, ponemos un MIS bacteriano, metemos o ponemos 600 miligramos de NAC en este caso, y además no tiene ni edulcorantes ni saborizantes químicos. Veis que en la fórmula hemos unido, pues, en las diferentes plantas como el llantén, la grindelia, el tomillo, la drosera, el sauco, etcétera, el extracto fluido por un lado y el extracto seco por otro. Además de llevar la N-acetilcisteína y sobre todo también contemplar minerales como el zinc, que tiene claramente muchos estudios en cuanto a lo que es la respuesta del sistema inmunitario, el cobre y el manganeso. En el caso del cobre también por esa respuesta del sistema inmune para colaborar y ayudarle, y en el caso del manganeso para, digamos, tratar ese terreno alérgico que el paciente puede estar presentando, y no un proceso infeccioso, sino un proceso alérgico. Por tanto, hemos visto que esto es en forma el cobre y el manganeso y el zinc en forma de mineral nos va a ayudar en la regulación, como os decía, de la inmunidad por un lado y de la respuesta inmune en la alergia por otro. Y bueno, he presentado Pectovac como muy rápido, pero creo que merecía la pena el que lo conozcáis, el que se le dé esa oportunidad terapéutica, ¿no? De cara a los pacientes que ahora en otoño y en invierno presentan estos cuadros inflamatorios, infecciosos y o alérgicos. Y bueno, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra asistencia. Es un placer, como siempre, teneros aquí. Y desde Suplementos Zeus, con mucha humildad, intentamos aportar pues datos, conocimiento de la evidencia y conocimiento clínico. Y en este caso, pues la presentación la vamos a dar por finalizada. Y bueno,
deciros que muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad. Buenas noches y cualquier cosa sabéis que estamos ahí para... Bueno, nos dicen que muchas gracias, muy interesante, Mariví, gracias a vosotros. Y, y nada, pues buenas noches y en la siguiente vez que Subreventos Zeus espero que podáis volver a estar y poder compartir con vosotros este tiempo. Gracias, Roberto. Un A ti, abrazo. Luis. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.